Estamos en el grado de Historia en la UNED. Historia medieval de España, la parte segunda, de los siglos XIV al XV. Vamos a hablar del panorama general de los reinos hispano-cristianos en la Baja Edad Media. Al finalizar el siglo XIII, el mapa político de la España medieval había cambiado radicalmente. El predominio de los reinos cristianos sobre Al-Ándalus era absoluto, pues la geografía islámica quedaba reducida al reino nazarita de Granada. Ahora bien, mientras que Portugal y la Corona de Aragón habían culminado su respectiva reconquista, no sucede lo mismo con el caso de Castilla, contentada por el momento con situar a Granada bajo su vasallaje. Navarra, por su parte, pronto encajonada entre Aragón y Castilla, se había quedado sin posibilidad de ampliar sus fronteras a costa del Islam, de ahí que terminase entrando en la órbita de Francia. Las importantes dificultades que se abren en los reinos cristianos a partir del siglo XIV, plasmadas en años de malas cosechas, epidemias de peste y frecuentes guerras, explican que la reconquista castellana quedase paralizada. De hecho, ya desde mediados del siglo XIII, los castellanos tuvieron que defender la Baja Andalucía de puntuales ataques granadinos y, sobre todo, de la intervención del nuevo poder conformado en el Magreb, tras la desaparición de los almohades, los benimerines. Tal es así que el dominio castellano sobre este territorio no se vio definitivamente consolidado hasta que el monarca Alfonso XI, 1295-1350, consiguió, a raíz de su victoria en la batalla de Salado en el 1340, el control cristiano del estrecho de Gibraltar. Un hecho este que colocaba a Castilla en una situación privilegiada dentro de la nueva dinámica comercial que comenzaba a detectar un desplazamiento desde el Mediterráneo al Atlántico. Sin embargo, el sucesor de Alfonso XI, Pedro I, 1350-1369, tendrá que hacer frente al levantamiento protagonizado por su hermano bastardo Enrique de Trastámara, el futuro Enrique II, 1369-1379, el cual desembocó en una fratricida guerra civil saldada en el año 1369 con la victoria del segundo, lo que supuso la instauración de la dinastía Trastámara en Castilla. El sucesor de Enrique II, Juan I de Castilla, 1369-1390, protagonizó un intento de anexión del reino de Portugal por parte de esta corona, el cual quedó liquidado con un estrepitoso fracaso de la batalla de Aljubarrota en 1385. La victoria de Juan de Avís sobre el monarca castellano sirvió en cambio para consolidar el ascenso de la dinastía Avís al trono lusitano. De hecho, el reinado de Juan I de Portugal, 1383-1433, fue uno de los más gloriosos de la historia de ese país. Aparte de su alianza con Inglaterra, el Tratado de Windsor en 1386, Juan I impulsó el inicio de las exploraciones marítimas bajo la dirección de su hijo Don Enrique, el navegante, quien convirtió a Sagres en el punto de partida de las exploraciones que, en busca de nuevas rutas hacia la India, llevarían a los portugueses a recorrer toda la costa occidental de África. Los principales hitos de esta expansión marítima se iniciaron con la conquista de Ceuta, 1415, y el control de las islas de Madeira, 1419, y Azores, en 1427, culminando en el 1497, cuando Bartolomé Díaz dobló el Cabo de Buena Esperanza, y de manera definitiva, un año más tarde, cuando Vasco de Gama abrió la ruta marítima hacia la India. Si volvemos a Castilla, buena parte de la situación política de los siglos XIV y XV estuvo soterrada por un enfrentamiento entre nobleza y monarquía. En el reinado de Juan II, 1406-1454, la causa monárquica encontrará un firme valedor en don Álvaro de Luna, favorito del monarca. Si bien es cierto que en un primer momento don Álvaro salió victorioso, batalla de Olmedo, 1445, finalmente fue abandonado por el propio rey y la oligarquía nobiliaria terminó eliminando a este valido. El reinado de Enrique IV, 1454-1474, ofrece una imagen aún menos favorable. La inicial buena posición de este monarca, como lo prueba el hecho de que los catalanes le ofreciesen el Principado en 1462, cayó en desprestigio a medida que avanza su reinado.
La liga nobiliaria fue minando el rédito de Enrique IV, cuya máxima deshonra tuvo lugar en la conocida como la Farsa de Ávila, 1465, cuando la nobleza levantisca proclamó rey de Castilla al infante Alfonso. Sin embargo, la pronta muerte de este alteró una vez más el panorama político castellano. Los nobles se dirigieron entonces a la hermana de Enrique IV, la princesa Isabel, quien llegó a un acuerdo con su hermano, los pactos de los toros de Guisando en 1468, según el cual se reconocía a Enrique IV como rey de Castilla y a Isabel como legítima sucesora. La no culminación de la reconquista castellana hasta finales del siglo XV se explica en buena medida por las dificultades internas que esta corona atraviesa. En lo que respecta a la Corona de Aragón, una vez culminada su expansión territorial en la península ibérica, durante los siglos XIV y XV llevará a cabo una importante proyección político-comercial por buena parte del Mediterráneo. Los hitos más destacados de esta expansión aragonesa se corresponden con la conquista de Sicilia en 1282 y la incorporación de Cerdeña en 1324. Igualmente destacan las campañas protagonizadas por almogávares catalanes del Mediterráneo más oriental, las cuales tendrán como resultado final la creación de los ducados de Atenas y Neopatria. Ambos ducados quedaron definitivamente incorporados a los estados catalano-aragoneses, desde el reinado de Pedro IV, el ceremonioso, 1336-1387, mientras que la definitiva incorporación de Nápoles no se produjo hasta el año 1442, durante el reinado de Alfonso V el Magnánimo, 1416-1458. La Guerra de Granada, 1481 al 1492, el final de la Reconquista. Pese al parón de las grandes operaciones militares producido desde el reino de Alfonso XI, el ideal conquistador no había desaparecido en Castilla. Es cierto que la necesidad de garantizar los territorios ganados en el siglo XIII y sobre todo las dificultades del XIV habían impedido la total ocupación de Al-Ándalus. Sin embargo, la progresiva recuperación a la que asiste la corona de Castilla a lo largo del XV terminará por volver a plantear el final de la Reconquista, siendo los reyes católicos quienes culminen la empresa en su día aplazada. La pacificación interna de Castilla, a la altura de 1480, permitirá a Isabel y Fernando reemprender una guerra total contra Granada, y a ella supeditarán esfuerzos y problemas exteriores. Como había ocurrido en siglos anteriores, la guerra contra el musulmán se convierte de nuevo en un medio de garantizar la paz interior, ofreciendo a los nobles una salida a su belicosidad y una nueva fuente de beneficios. Una intensa anarquía política y división interna debilita al reino nazarita de Granada, fruto de las luchas entre Muley Hassen, su hermano el Zagal, y su hijo Boabdil por ocupar el sultanato. Ello facilitará a los castellanos su conquista definitiva. Las hostilidades militares comenzaron en diciembre de 1481 a raíz de la toma de Zahara por parte de los granadinos, lo que a la postre ofreció a Castilla un buen pretexto para poner en marcha su guerra final. La reacción de los cristianos no se hizo esperar. El marqués de Cádiz, Rodrigo Ponce de León, auxiliado por otros nobles andaluces, acometió una audaz maniobra que le llevó a ocupar Alhama, en el mismo corazón del reino nazarita. Desde entonces los esfuerzos castellanos se centraron en la defensa de esta plaza, así como en una nueva política militar, la de ir asediando población por población. En este sentido, la estrategia de los reyes católicos fue doble. Por un lado, la firma de capitulaciones con las poblaciones que se rendían sin combatir, lo que permitía a los vencidos mantener bienes, religión, sistema fiscal. Por otro, y como forma de sembrar el pánico y advertir de las consecuencias de una posible resistencia, recurrieron a la aniquilación del enemigo y a la suplantación absoluta del orden preexistente. Las primeras campañas se centraron en el control de la zona occidental del reino nazarita. En 1486 y caía en manos castellanas el enclave de Ronda, y rápidamente también lo hacía Marbella y gran parte del occidente granadino. Ese mismo año, Fernando el Católico puso en marcha una nueva operación que proyectaba ocupar la línea defensiva que dominaba la Vega, cuyas principales plazas eran Loja, Illora y Moclín, los cuales sucumbieron entre los meses de mayo y junio.
El objetivo siguiente fue Málaga, cuyo asedio se inició en 1487. Pese a los importantes medios desplegados por los cristianos, la ciudad ofreció una dura resistencia, la cual se prolongó durante todo el verano. Sin embargo, al final del estío, Málaga capituló, sin que en este caso se respetase la libertad de sus habitantes, los cuales fueron hechos prisioneros y vendidos como esclavos. Tras la toma de Málaga, los objetivos castellanos bascularon hacia el ámbito más oriental del reino, concretamente hasta las plazas de Baza y Almería. Estas cayeron en poder cristiano sin prácticamente ofrecer resistencia, de ahí que a sus poblaciones se les concedieran condiciones mucho más ventajosas. A la altura de 1490 solo resistía el territorio más próximo a la ciudad de Granada. Al año siguiente, la hueste real castellana, que ya era un ejército auténticamente moderno, penetraba en las Alpujarras y bajaba después hacia la Vega, donde se comenzó a levantar una nueva villa, Santa Fe, para instalar allí todos los servicios de intendencia y administración. Al mismo tiempo que se iniciaba el asedio de la capital nazarita, se ponía en marcha una discreta negociación con Boabdil. En ella, las condiciones ofrecidas por los reyes católicos eran bastante generosas. La población granadina conservaría libertad y bienes, fe y ley. En lo que respecta a Boabdil, este mantendría su patrimonio personal a excepción de la Alhambra, así como un señorío en las Alpujarras. Finalmente, el 2 de enero de 1492, Isabel y Fernando entraban en Granada. No era esta sola la conclusión del más deseado proyecto personal de los monarcas, sino también el final del secular proceso de reconquista de todo un viejo ideal que había vertebrado la historia medieval de la España cristiana y, en consecuencia, el final de toda una época. El reinado de los reyes católicos, de la unión de coronas a la proyección exterior. La infanta Isabel, pese a que una parte importante del bando nobiliario era partidario de su enlace con el monarca portugués Alfonso V, 1438-1481, optó finalmente por la candidatura aragonesa. En el año 1469, la princesa castellana se casaba en Valladolid con el infante Fernando, hijo y heredero del monarca aragonés Juan II, 1458-1479. Ante ello, Enrique IV de Castilla entendió que este acto de Isabel rompía lo acordado con la Concordia de Guisando un año antes, por lo que proclamó como nueva heredera de Castilla a su hija Juana la Beltraneja. En 1474 moría Enrique IV, dejando en Castilla un ambiente de guerra civil entre los partidarios de Juana y la alianza con Portugal, y aquellos que apoyaban a la princesa Isabel. El apelativo peyorativo de la Beltraneja fue puesto en circulación por los partidarios de la candidatura de Isabel al trono castellano, quienes, en su oposición a los derechos sucesorios de Juana, comenzaron a decir que ésta no era hija de Enrique IV, sino su favorito, don Beltrán de la Cueva. De hecho, las tropas de Alfonso V de Portugal, casado con Juana la Beltraneja desde 1475, terminaron invadiendo Castilla, e Isabel y Fernando no pudieron asentarse sólidamente en el trono hasta que derrotaron al monarca portugués y sus partidarios en Toro en el año 1476. Finalmente, la paz de Alcácobas, firmada en 1479, puso fin al enfrentamiento con el reino de Portugal, al renunciar Alfonso V a los derechos sucesorios de su esposa Juana. Ese mismo año fallecía el monarca aragonés Juan II, por lo que el infante Fernando se convertía en rey de Aragón. De esta forma se consumaba 10 años después de su enlace matrimonial con Isabel la unión dinástica entre las coronas de Castilla y de Aragón. Sin embargo, no debe olvidarse que se trató de una unión exclusivamente dinástica, pues ambas coronas mantuvieron por mucho tiempo una administración plenamente separada, así como sus respectivas leyes, cortes y moneda. Durante el reinado efectivo de los reyes católicos, 1476-1504, tiene lugar una serie de acontecimientos que permiten hablar del último de los de la Edad Media o del primero de la Edad Moderna, pues es entonces cuando cristaliza la definitiva articulación de lo que podemos considerar como un Estado moderno. Es cierto que a ambos monarcas a menudo se les recuerda por la intransigencia de muchas de sus novedosas decisiones, el paso de la deteriorada tolerancia medieval a la exclusión inquisitorial, la expulsión de los judíos, la forzosa conversión de los mudéjares, etc.
aunque no debe olvidarse que en tan ingente actividad política, Isabel y Fernando consiguieron resolver una serie de problemas en buena medida anteriores, culminando un pleito multisecular que había revivido en el siglo XV. Una vez consolidado el trono en el interior y tras culminar la comentada empresa reconquistadora con la incorporación de Granada, los reyes católicos se lanzaron a una ambiciosa política exterior de éxitos igualmente destacables. No en vano, es entonces cuando se ponen las bases de la hegemonía hispánica, la cual se prolongará durante buena parte de la Edad Moderna, diseñando Isabel y Fernando una política de relaciones europeas cuyas líneas maestras permanecieron vigentes durante cerca de 200 años. En el desenvolvimiento de tan ambiciosa política internacional se conjugaron una serie de factores, desde la búsqueda de nuevos horizontes económicos hasta el afán evangelizador, y todo ello sin olvidar una ampliación territorial que en muchos casos fue entendida como una legítima continuación del viejo ideal de reconquista. El primero de tales frentes, en el exterior, se dirigió a culminar la integración en la corona de Castilla de las Islas Canarias, cuya conquista ya se había iniciado en el reinado de Enrique III de Castilla, 1390-1406. Sin embargo, es ahora bajo el auspicio de Isabel y Fernando cuando el archipiélago atlántico fue definitivamente conquistado, iniciándose desde el año 1477 una temprana colonización y evangelización de sus distintas islas. De hecho, esta dominación de las Islas Canarias se convertirá en muchas de sus manifestaciones en auténtico precedente de lo que sucederá años después en América. No en vano, desde comienzos del siglo XV, portugueses y castellanos venían protagonizando una serie de expediciones marítimas por el Atlántico, encaminadas a descubrir nuevas rutas alternativas hacia Oriente. La ampliación de las mismas y sobre todo el descubrimiento de nuevas tierras pudieron poner en peligro la alianza con Portugal que los propios reyes católicos intentaban consolidar. Finalmente, los acuerdos firmados en 1494 en Tordesillas zanjaron esta situación. De forma paralela, la expansión político-militar de la Corona de Aragón por el Mediterráneo había ocasionado numerosos enfrentamientos, tanto con algunas ciudades-estado italianas como con la monarquía francesa. Particularmente relevante fue el choque de intereses con Francia por el control del Reino de Nápoles. Si bien es cierto que en los primeros años de su reinado, Isabel y Fernando optaron por la vía diplomática a fin de conseguir la neutralidad gala, a partir de 1495 se iniciaron las hostilidades. Al frente de estas campañas italianas brillaría, con luz propia, Gonzalo Fernández de Córdoba, conocido como el Gran Capitán, cuyas tropas vencieron a los franceses en la batalla de Garellano en el 1503, garantizando la definitiva integración del Reino de Nápoles en la monarquía hispánica. Unido a ello, debemos tener en cuenta el mantenimiento de una activa política mediterránea heredada de la desplegada por la Corona de Aragón, ahora más próxima a una contraofensiva destinada a hacer frente al creciente poder turco. En última instancia, tampoco puede obviarse la integración del viejo reino de Navarra en la Corona de Castilla, cuya conquista definitiva se produce en el año 1512 y en la que entraron en juego los derechos que por vía conyugal detentaba Fernando el Católico, fruto de su matrimonio con Germana de Foix, tras el fallecimiento de la reina Isabel. La ambiciosa y exitosa política exterior, auspiciada por los reyes católicos, Canarias, América, Mediterráneo, Italia, constituye la base de la hegemonía hispánica durante buena parte de la Edad Moderna. Como conclusión, diremos que tal y como hemos tenido la oportunidad de comprobar a lo largo de esto, la formación de expansión de los distintos reinos y condados cristianos fue un proceso muy dilatado en el tiempo, abarcando la práctica totalidad de la Edad Media hispana. Así, desde la difícil resistencia, el empuje islámico en el siglo VIII y hasta la definitiva conquista del reino nazarita de Granada a finales del XV, durante cerca de 7 siglos, los habitantes de los distintos reinos hispano-cristianos fueron legando a sus sucesores la obligación de perseguir este fundamental objetivo. Aparte de ello, la ampliación territorial de las diversas formaciones políticas hispano-cristianas fue un fenómeno continuo en el sentido de que esta lucha contra el Islam pocas veces se detuvo durante largos espacios de tiempo. Ahora bien,
Este paulatino aumento de la geografía de la España cristiana no fue, como en ocasiones se ha insinuado, un proceso uniforme ni gradual. Los reinos cristianos no avanzaron de manera equilibrada, sino que estos dieron grandes saltos hacia el sur, hacia el Duero, el Tajo, el Guadalquivir. En muchos casos, tales avances tuvieron que esperar años, a veces incluso siglos, hasta consolidar previamente y de forma definitiva la posesión de los espacios ganados al Islam antes de acometer el siguiente empuje territorial. Así, más que gradual, esta expansión cristiana fue espasmódica, región por región: Valle del Duero, Extremadura y Transierra, Valle del Ebro, Baleares, Valencia, Andalucía. No obstante, y pese a su enorme prolongación a lo largo del tiempo y rara vez ser uniforme, esta ampliación territorial de los reinos cristianos obedece a un fenómeno de trascendentes resultados y sin que difícilmente podría entenderse gran parte de la historia de España. En este sentido, podemos destacar de forma sincrética tres de sus más fundamentales consecuencias. En primer lugar, y directamente relacionado con ese carácter gradual al que acabamos de aludir, la dilatación de las fronteras de los distintos reinos cristianos en etapas dispares realzó la importancia de las diferencias y regiones comunidades básicas en las distintas coronas ibéricas. Dicho de otro modo, invirtiendo el orden de los factores aducidos del profesor Ladero Quesada, la formación de España es en buena medida medieval. En segundo término, las implicaciones de fondo de esta expansión de los reinos cristianos resultaron capitales para el futuro devenir de España y Portugal. No se trata solo de un multisecular proceso que vertebra la historia medieval de buena parte de la península ibérica, sino que su resultado definitivo, esto es, su éxito final, resultó aún más determinante. Y esto es así porque este proceso de ampliación territorial siempre llevó anexo la progresiva integración de los nuevos espacios conquistados en una dinámica histórica completamente diferente. No en vano, ello suponía el paso de los mismos de una civilización islámico-oriental a otra cristiano-occidental, de la que hasta hoy día han seguido formando parte. Y en tercera instancia, tampoco debe olvidarse que este fenómeno multisecular de conquista y repoblación de nuevos espacios ganados al Islam marcará profundamente la realidad histórica hispana. Tal es así que la ampliación territorial de los reinos cristianos pondrá en marcha una serie de procedimientos administrativos, de estructuras sociales, de tipos humanos y mentales, que una vez concluida la reconquista darán lugar a la exploración y colonización de nuevos imperios ultramarinos.